comienzo de los años 60, la doctrina de seguridad nacional difundida por los Estados Unidos es el arma de los militares latinoamericanos en el combate al marxismo. O inimigo indefinido. Ele adapta-se a qualquer ambiente. Pero básicamente los militares eran incentivados a observar dentro de sus sociedades. Los civiles no eran considerados confiables. Los militares comenzaron a sentir que ellos eran los únicos que podían garantizar la seguridad nacional. En 1964, un golpe militar en Brasil inicia una onda de dictaduras en la región. Las operaciones de captura de los enemigos del Estado no respetan fronteras. Señor Edmur Pericles Camargo. Señor, acompáñenos, por favor. No va a ser mucho tiempo. El régimen militar brasileño impulsaba los regímenes de derecha a su alrededor y se oponía en secreto y abiertamente a cualquier gobierno progresista que pudiera llegar al poder en países como Uruguay, Bolivia y Chile. En 1973, el general Pinochet toma el poder en Chile y las operaciones contra los enemigos de los regímenes se tornan cada vez más osadas. Pásame eso que yo lo hago. Estos son los pasos que construyeron los lazos entre las instituciones militares, colaborando con una represión violenta que conocemos hoy como Operación Cóndor. Quiero proponerles que llamemos esta nuestra operación con el nombre del símbolo nacional de este país. Coronel, que la llamemos Cóndor. Marzo de 1976. Un golpe militar en Argentina pone fin a la última democracia del Cono Sur. Ahora, aliados a la extrema derecha, los agentes de la Red Cóndor transforman Argentina en un inmenso matadero. Mayo del año 76, ya la situación muy deteriorada. Habían habido algunos sectores de opinión que creían que Videla era la alternativa moderada contra un generalato más de corte fascista parecido a las dictaduras de la región. Pero ya para mayo del 76 nadie creía esto. Hijo del senador uruguayo Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira estaba en Buenos Aires junto con otros exiliados uruguayos cuando ocurrió el golpe argentino. Empezaban a conocerse hechos que se escapaban del control del gobierno. Y las famosas 3A eran notorias. Después de la muerte de Perón, comenzó a funcionar la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que esta Alianza Anticomunista Argentina eran escuadrones de la muerte prácticamente parapoliciales, que mataron mucha gente. Las 3A eran un grupo ilegal pero no clandestino. Uno los veía operar. Toda la llegada. ¿Quiénes somos? ¡Cállate! Dos y media, 3 de la mañana, algo así. Y abro la puerta y me encuentro al hijo del Toba, el hijo mayor, Marcos. Y entonces Marcos me dice, se llevaron preso a papá. No utiliza la expresión secuestro porque nosotros demoramos en tomar conciencia que una cosa tan impune, tan abierta, con tan notoria colaboración policial, podía considerarse un secuestro. Llegó tu hora. ¿Quiénes son ustedes? Al diputado uruguayo Gutiérrez Toba Ruiz se lo llevan de la casa donde vive con la familia en Buenos Aires. Gutiérrez Ruiz era el presidente de la Cámara de Diputados que había disuelto Bordaberry, era una personalidad en el Uruguay. Había algo hasta de orgullo nacional. El primer susto no era la vida o la muerte, era como el presidente de nuestra Cámara de Diputados lo van a meter preso.
que pasó después no estaba ni remotamente en nuestros cálculos de posibilidades. ¿Qué pasa? ¡Quieto! ¡Quédate quieto! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Quieto, por favor! ¡No! ¡Quieto! ¡Quédate quieto, me dije! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quédate quieto! Esa misma noche, otro importante político uruguayo, el senador Selmar Michelini, también es secuestrado en el cuarto del hotel donde vive exiliado en la capital argentina. ¡Dale! Menos de 72 horas después de haber sido secuestrados, Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz son encontrados muertos en un coche abandonado junto con los cuerpos de otros 2 uruguayos militantes tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco. Ese conjunto de personas que son secuestradas en un día en mayo y aparecen asesinadas, aparecen esos cuerpos asesinados con señales de tortura. Presidente Torres, ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? métase adentro. Y el 2 de junio sucede lo mismo con el general Juan José Torres de Bolivia. El general Torres tenía mucha popularidad en sectores del ejército boliviano y tenía mucha popularidad en sectores del MNR, de la izquierda aquí en Argentina y una de las comunidades más grandes de Bolivia en todo el mundo. Participaron del secuestro la banda de la AAA, de Aníbal Gordon le dicen, porque Aníbal Gordon lideraba una de las bandas de la AAA. Aníbal Gordon y Eduardo Rufo son 2 personajes muy conocidos que formaron parte de la AAA y trabajaron con los uruguayos y también con los chilenos. La base de operaciones de ese grupo era un taller mecánico situado en el tranquilo barrio de Floresta, conocido como Automotores Orletti. Orletti estaba controlada por CIDE, que era el aparato de inteligencia argentino, y el primer cuerpo militar. Era un centro para prisioneros del Cóndor. Hay otros lugares acá como el Pozo de Banfield o Quilmes donde han desaparecido uruguayos, no es solamente en Orletti. Lo que pasa es que Orletti concentró una cantidad de gente extranjera, que por eso le decimos una de las sedes principales del Cóndor. De mayo a noviembre de 1976, cerca de 200 personas fueron presas y torturadas en Automotores Orletti. Pocas sobrevivieron. Era un campo de exterminio, no era un lugar donde hubiera baño, donde te daban de comer. Pasamos 14 días sin comer ahí, ¿no? Entonces era un lugar de tortura donde la planta alta se torturaba. Habían 4 o 5 habitaciones donde te colgaban, te daban electricidad, te hacían esto. Y bueno, y después era el lugar de depósito físico, era planta baja. Estaban tirados ahí en el piso, sin tapado, nada, en pleno invierno, ¿no? El líder sindical Sergio López Burgos formó parte de uno de los primeros grupos de exiliados uruguayos a pasar por Orletti. Julio del 76, había que encontrarme con Duarte, irrumpe una patota de 15 tipos, y ahí reconocemos a Aníbal Gordon y a Cordero, policías y militares del ejército uruguayo, conjuntamente con paramilitares y militares del ejército argentino, ¿no? Ahí, bueno, nos reducen, hacemos un trayecto de 15 a 20 minutos y terminamos en el lugar que después se determina que era Automotores Orletti, ¿no? Y preguntaban por el nombre de otros asesinados, por las direcciones donde vivían, preguntaban por la información referida a actividad de resistencia a la dictadura, ¿no? Viste, tu dirección personal, en caso. Yo en ese momento estaba casado, tenía una hija chica
Y lo que había visto ahí adentro me daba ni para decir la dirección de mi casa, ¿no? Porque efectivamente los compañeros que dijeron dónde vivían terminaron con los hijos desaparecidos, ¿no? Durante la dictadura argentina, los agentes de la Red Cóndor inician una de las prácticas más crueles del periodo militar en el continente. Además de sesiones de tortura y asesinatos, los centros de detención clandestinos fueron escenario de una de las acciones más terribles de terrorismo de Estado practicado en el Cono Sur: el robo de bebés, hijos de prisioneras embarazadas. Yo creo que la idea de quedarse con los hijos del enemigo es una idea de la historia, ¿no? Ya desde los tiempos espartanos existía. En el centro de detención clandestino, conocido como Automotores Orleti, los agentes de la Red Cóndor empiezan a secuestrar a los hijos de las prisioneras que dan a luz en la cárcel. El mecanismo robo de niños fue algo que fue sistemático y tenían todo un operativo armado en el marco de la Operación Cóndor, el operativo Cóndor, para saber qué hacían con los niños. El periodista uruguayo Roger Rodríguez investigó los casos de bebés desaparecidos en el Cono Sur. Una de las cosas, por ejemplo, que se procuraba, sobre todo en lo que es bien la Operación Cóndor, no la represión interna de cada país, es que los hijos de un brasilero queden en Chile, los de un argentino en Uruguay, los de un uruguayo en Argentina, es decir, cambiar el país, de modo tal de que nunca pueda ser recuperado. Nosotras estimamos que durante la dictadura fueron secuestrados alrededor entre 400 y 500 nietos, de los cuales ahora nosotros tenemos localizados 105 nietos. Rosa Rosenblitz tuvo a su hija Patricia, de 26 años y embarazada de 8 meses, secuestrada en octubre de 1978. Algunos años después, descubrió que ella había dado a luz a un niño de nombre Rodolfo en la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, otro centro de detención clandestino en la capital argentina. Solo logró reencontrar al nieto casi 30 años después. La hija continúa desaparecida. Las mujeres se presentaban, las mujeres de los marinos se presentaban en la ESMA y elegían de acuerdo al rostro con la embarazada. Una pedía una niña rubia, otra pedía si la madre era morocha, sí, a mí me gustaría muchachito morocho, y así elegían lo que ellos preferían. Ese era el sistema que tenían. Los niños secuestrados en Orleti, todos fueron localizados. La metodología de la apropiación comienza en Argentina, pero es un plan común. Eso es un plan común. Los métodos utilizados por los represores del Cono Sur ponen en cuestionamiento el apoyo de los Estados Unidos a los países de la región. Y la cuestión de los derechos humanos entra en la pauta de la disputa presidencial norteamericana. All of you will be proud, and I believe that I can make the kind of leadership in the White House that can tap the greatness that's in all of you. Jimmy Carter se postuló a las elecciones con una plataforma de derechos humanos. Él declaró públicamente que la administración de Nixon y de Ford, el presidente Gerald Ford, su opositor, había apoyado a los Pinochet del mundo y que esto era contrario a la ética y moral del público americano. Esto, sin duda, lo ayudó a ser elegido. We're going to have a great government, a great nation, and it's because of you, not me. Asumiendo el poder Jimmy Carter, con esta postura, fatalmente podía haber en toda la región un proceso de redemocratización. ¿Y los elegidos serían quién? ¿Quién sería? ¿Qué candidatos tendrían junto al electorado de esos países una posibilidad de elegirse? Evidentemente, en el caso uruguayo, Selvar Michelini y Gutiérrez Ruiz.
Dos figuras importantísimas. En el caso de Bolivia, Juan José Torres, que había sido presidente. Estas figuras espantaban a las dictaduras, cada una en su país. Incluso João Goulart. Incluso Goulart. Todos ellos, de una forma o de otra, querían el restablecimiento democrático en sus países y el restablecimiento democrático en Latinoamérica. En 1976, el expresidente brasileño João Goulart vive con su familia en Buenos Aires. El hijo del expresidente brasileño recuerda el periodo de libertad vigilada en la capital argentina y de los encuentros que su padre realizaba con los líderes políticos de otros países suramericanos. En varias oportunidades hubo encuentros. Nosotros tenemos un documento de la misma Operación Cóndor, un documento de vigilancia del ejército uruguayo, vigilando una reunión que tuvo lugar en el apartamento del presidente Torres, en Buenos Aires, con mi padre, el presidente Torres, Michelini y Gutiérrez Ruiz. Es decir, el documento es uruguayo, del servicio secreto del ejército uruguayo, monitoreando a las personas en Argentina. João Goulart era potencialmente una preocupación para la dictadura militar brasileña, porque él sería, naturalmente, en un proceso de redemocratización, un candidato elegido. El gobierno brasileño solo consideró a João Goulart una amenaza al Estado democrático de derecho cuando él estaba en el poder. En 1976, João Goulart no representaba absolutamente nada. Brasil estaba con todas las instituciones funcionando normalmente ya hacía años. Ya había una discusión sobre la amnistía. Entonces ya se votaba hacía mucho tiempo para diputado estadual, había votación para diputado federal. Entonces, ¿qué es lo que Jango? ¿Qué era lo que Jango iba a representar? Absolutamente nada. Pero el expresidente brasileño no tuvo tiempo de ser beneficiado por la ley de amnistía. A principios de diciembre de 1976, João Goulart muere en su hacienda, en Mercedes, Argentina, aparentemente victimado por un ataque del corazón. Dos de las cosas más sorprendentes fue que en un primer momento, cuando falleció, la hacienda estaba a 120 kilómetros de la frontera. Brasil dijo que no podría venir a Brasil. Y segundo, cuando fue autorizado para que viniera a ser enterrado en São Borja, no se hizo la autopsia en Argentina y tampoco fue permitida la abertura del ataúd para hacer la autopsia en Brasil. João Vicente recuerda que algunos meses antes de la muerte, el padre había sido alertado de los riesgos que corría. El gobernador Arraes, que estaba exiliado también en Argelia, a través de Neiva, Moreira, otro exiliado brasileño, manda avisar que a través del servicio secreto argelino, se había enterado de que tanto Jango como Brizola estaban en la lista de Cóndor y que les avisara urgentemente que salieran lo antes posible de Uruguay o de Argentina, porque serían eliminados en ese proceso de Operación Cóndor. ¿Vos sabés lo que tiene que ser feito? Bom,
Entonces va lá y pasa un loco. No me diga más nada del João Goulart. En 2008, un ex agente de la inteligencia uruguaya detenido en Brasil, Mario Neira Barreiro, confirma ante una comisión de investigación que João Goulart era vigilado por los agentes de Cóndor en sus desplazamientos por Uruguay y Argentina. Então, eu vi que a sorte de João Goulart naquele dia estava lançada. O João Goulart ia morrer um dia mais, 2 dias menos, tanto que se ele não tomava o remédio, o composto químico que ia matar ele, mesmo não tomando o remédio, ele seria morto a tiro, porque até havia... Él lo sabe todo de nuestra vida en el exilio, al punto de saber que yo me había accidentado con un auto en Montevideo, que no se había hecho ningún reporte a la policía. El agente uruguayo también reveló detalles de una reunión que selló el destino del expresidente brasileño. Precisamente en agosto del 76, hubo una reunión en Montevideo donde fue determinado que se procediera a la eliminación del presidente João Goulart. En esa reunión fue determinado el cambio de medicamentos del presidente João Goulart, que él ya tomaba por una deficiencia coronaria, y que se colocara apenas un medicamento con ese compuesto, y que se controlara cuando él las tomara, porque no podrían ser varios, ya que podría dejar rastros en el sobre o en el frasco. Además de João Goulart, otros 2 importantes líderes políticos brasileños, Juscelino Kubitschek y Carlos Lacerda, también mueren en circunstancias sospechosas. Juscelino muere en un accidente de automóvil, hasta hoy poco claro. Carlos Lacerda estaba agripado, fue a una clínica, le pusieron una inyección y murió. Todo eso forma parte de una fantasía. Decir también que JK fue... Ya se dieron todas las pruebas de que fue un accidente de automóvil, técnico. Todo el mundo ya lo ha investigado. Pero esa gente estuvo todo el tiempo queriendo buscar alguna cosa misteriosa. Hay métodos de asesinatos que pueden parecer como ataques del corazón. En el caso de Goulart, sabemos que la DINA producía gas sarín, que era mortal, que parecía un ataque del corazón y no dejaba rastro. Creo que es muy posible, porque es el mismo año en el que Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados. Torres fue asesinado en Buenos Aires y Goulart estaba en Argentina. ¿Qué pasa? ¡Quieto! Uno a uno, los líderes democráticos del Cono Sur van siendo asesinados o mueren en circunstancias consideradas sospechosas. Los agentes de la Red Cóndor transforman 1976 en uno de los años más sangrientos de la historia política de Sudamérica. Pero la acción más osada está a punto de ser ejecutada muy lejos del Cono Sur. El ex canciller chileno Orlando Letelier vive como exiliado político en la capital de los Estados Unidos. Orlando Letelier era el opositor líder y el más eficaz del régimen de Pinochet, que vivía en el exilio. Trabajaba en Washington y era respetado por otros gobiernos. Él había solicitado a Holanda, al gobierno holandés, cancelar un préstamo importante para Chile. Pinochet estaba furioso. Él le quitó la ciudadanía chilena a Letelier y le ordenó a la policía secreta de Chile que llevara a cabo un ataque terrorista contra él. El asesinato de Letelier es muy complicado, porque era una operación delicada en los Estados Unidos. Y había estructuras que eran usadas para tratar de camuflar a quienes estaban haciendo esto. Vamos a empezar la operación.
Michael Townley, asesino profesional de la DINA, el Servicio Secreto de Chile, está en Washington, la capital de Estados Unidos. Cuando Michael Townley llegó aquí, él comenzó a reclutar a cubanos. De hecho, él fue a Nueva Jersey. Había algunos de ellos que eran de Nueva Jersey. Algunos habían estado involucrados en la operación de la Bahía de Cochinos. Los cubanos fueron los que planearon la logística y las operaciones para colocar la bomba debajo del carro de Letelier. Augusto Pinochet creía que tenía el apoyo de los Estados Unidos para su represión. Él se reunió con Henry Kissinger en junio de 1976 y Kissinger le dijo: nosotros creemos que eres una víctima de la propaganda izquierdista del mundo y que tú le hiciste muy bien al Occidente al luchar contra un gobierno que se convertía al comunismo. Nosotros queremos apoyarte, no hacerte daño. El error de evaluación de Pinochet coloca al FBI en el camino de la Operación Cóndor. El caso fue pospuesto por un año aproximadamente por la falta de colaboración por parte del Departamento de Estado y de la CIA. Mientras tanto, la CIA decía que había sido llevada a cabo por izquierdistas. En otras palabras, esto es algo muy típico de las operaciones de contrainsurgencia o de las operaciones oscuras, donde ellos tratan de culpar a la izquierda para despistar. Las investigaciones en los Estados Unidos comienzan a revelar las actividades de Michael Townley y de los operadores de la Red Cóndor por el mundo. Se fue descubriendo progresivamente en las investigaciones el rol que cumplió Michael Townley. En una primera etapa se descubrió su accionar como agente que viajaba fuera de Estados Unidos, que tomaba contacto con grupos ilegales, terroristas en Estados Unidos, grupos de cubanos anticastristas. La repercusión del atentado contra Orlando Letelier en Washington llama la atención del mundo para la situación política en Chile. Presionado, el general Pinochet disuelve la DINA y aparta al general Manuel Contreras del comando de los servicios de inteligencia. Cuando Jimmy Carter fue proclamado presidente el 20 de enero de 1977, sin duda, Augusto Pinochet, el general Videla en Argentina, los militares uruguayos, entendieron que Estados Unidos no iba a apoyarlos, que sin duda alguna no iba a darles luz verde para la guerra sucia en Latinoamérica. Dos años después del atentado en Washington, Chile acepta extraditar a Michael Townley para que sea juzgado en los Estados Unidos. Michael Townley negoció con la justicia norteamericana un sistema de protección para que tuviera una sentencia menor. A cambio, él fue contando toda su participación, la participación de los cubanos anticastristas en este delito, así como en otras acciones. ¿Qué pasó con ellos? Los principales cubanos responsables solamente fueron detenidos. Después de varios años de prófugo, los detuvieron, los procesaron y pasaron una cantidad de años en la cárcel. Michael Townley fue condenado a 10 años de prisión, pero cumplió apenas 5. Por colaborar con la justicia americana, fue colocado en el Programa Federal de Protección a Testigos y vive hasta hoy en los Estados Unidos, en libertad. Durante más de una década, las acciones de los agentes de la Operación Cóndor estuvieron protegidas por el secreto y por el silencio. Sin embargo, a principios de los años 90, los detalles de la red comienzan a ser revelados. A principios de los años 80, una ola de redemocratización avanza en el Cono Sur. Uno a uno, los países de la región inician la transición de los gobiernos militares para el poder. Esta es una cuestión muy importante, la transición, que suelo llamar la transacción.
la región, todos los países hicieron una transición bajo control. Los militares argentinos perdieron su poder no por causa de la oposición a su represión, sino porque entraron en guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas. Y eso acabó con el apoyo popular. En el Uruguay, las Fuerzas Armadas estaban militarmente intactas, pero estaban políticamente muy debilitadas. En 1982 llamaron a elecciones internas de los partidos habilitados, no la izquierda, y ganaron ampliamente los sectores opositores. Mucha expectativa. En 1985, los militares dejan el poder en Brasil. Los militares brasileños estuvieron en el poder por 21 años y simplemente se toparon con algo inevitable: entregarle el poder a los civiles en algún punto. El de reunirse pacíficamente. En 1989, en Paraguay, un golpe militar restablece la democracia en el país, dando fin a los 35 años de gobierno del general Alfredo Stroessner. Y es justo allá, en esa vuelta a la democracia, que las entrañas de la Red Cóndor comienzan a salir al público. Cae Stroessner, yo vuelvo. Y se cambia la Constitución y aparece una figura jurídica que se llama habeas data. Pedí mi antecedente. Yo tenía derecho a pedir mi antecedente. Preso y torturado por la dictadura paraguaya en 1974, el profesor Martín Almada pasó cerca de 15 años en el exilio sin saber cuáles eran los crímenes de que era acusado. Con la nueva ley en vigor, resolvió investigar su propio pasado. Yo quería saber por qué me torturaba un militar extranjero en mi país. Pido mi antecedente. La policía niega, no encuentran antecedente. La policía dice que yo nunca estuve preso. Yo insisto. Un día recibí una llamada telefónica y una mujer me dice: profesor, sus papeles no están en la central, están fuera de Asunción. Y fuimos allí con el juez Fernández, 22 de diciembre de 1992, y encontramos alrededor de 3 toneladas de documentos que tienen acorralado a todos los militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Los archivos, encontrados en una sala cerrada de una jefatura situada en Lambaré, en los alrededores de Asunción, guardan informes de inteligencia de las 3 décadas de gobierno de Alfredo Stroessner. Hemos procedido a encontrar acá una montaña de documentos y estamos procediendo a la búsqueda de los documentos que tendrían relación con Martín Almada. Además de documentos que comprueban las acciones conjuntas entre los agentes de seguridad de los países del Cono Sur. Al alzar los 3 documentos y al ver lo que estaba allí, nos dábamos cuenta que era un acontecimiento singular, inédito, hasta hoy inédito en Latinoamérica. Solamente Paraguay y Guatemala tienen archivos similares. Los documentos encontrados en 1992 en Paraguay se conocieron como archivos del terror. Hoy se están catalogando y digitalizando en el edificio del Tribunal de Justicia de Asunción, bajo la custodia del juez Fernández. Esa clasificación lo empezamos a hacer y mucho es del Cóndor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el operativo Cóndor era un sistema, un intercambio de comunicación, intercambio de prisioneros, un intercambio de personas, de agentes, sin tener en cuenta ninguna ley de extradición ni una ley nacional o internacional. Y este operativo Cóndor está testimoniado con documentos reveladores encontrados en el archivo, que revelan reuniones, fotos, fichas, declaraciones de ellos, que revelan un sistema realmente terrorífico, que
porque no tenía fronteras. Y supimos a través de la prensa que había un juez español que está investigando el Cóndor. Le escribimos y vino el juez Garzón a Paraguay. Entonces, el primer aporte de este archivo fue facilitar al juez la detención de Pinochet. Más de 2 décadas después de la reunión en Santiago de Chile, los agentes de la Operación Cóndor comienzan a desempeñar otro papel. Ahora, en vez de cazadores, ellos son la presa. Coronel, que la llamemos Cóndor. En 1998, en un viaje a Londres para tratar problemas de salud, el general chileno Augusto Pinochet es sorprendido por una orden de prisión emitida por un juez español, en la que es acusado de crímenes contra la humanidad. Pinochet es detenido, pero inmediatamente después colocado en prisión domiciliar en la capital inglesa por causa de su débil estado de salud. La justicia del inglés. Él tuvo una orden de arresto de la Convención Europea de Terrorismo Internacional, una orden de detención de España a Inglaterra. Y España solo estaba habilitada de aplicar el Tratado contra el Terrorismo Internacional por los crímenes de Pinochet de la Operación Cóndor. Tras una larga disputa legal, en marzo de 2000, 503 días después de haber sido detenido, regresa a Chile, en libertad. Fue procesado en 5 oportunidades, 3 veces por mí y 2 veces más por otros magistrados y finalmente en otra causa por fraude al fisco. Si bien Pinochet no fue juzgado en definitiva, esto lo fue por la Corte Suprema, que consideró que padecía de sus facultades mentales. En otras palabras, que no tenía plena capacidad para ser juzgado. Pinochet murió en 2006, sin nunca haber sido condenado por ningún crimen. Hubo una gran desilusión, pero en el fondo se sabía que había presiones a todo nivel. En 1993, antes de los procesos contra Pinochet, el general Manuel Contreras ya había sido preso en Chile por estar involucrado en el asesinato de Orlando Letelier. He dicho que no voy a pasar ni un día en la cárcel. Tras más de una década de procesos tumultuados, desde 2007, el exjefe de la DINA cumple pena en un presidio militar. Y se ha podido investigar en una forma muy importante que era difícil poder hacerlo en épocas anteriores. A principios de los años 90, en Argentina, la juez María Servini de Cubría reabrió el caso del asesinato del general Carlos Prats, excomandante del ejército chileno durante el gobierno de Salvador Allende. El atentado fue el 30 de septiembre de 1974, así que después de todo un periodo de dictadura, fue muy difícil que los jueces que estaban en este juzgado anteriores a mí pudieran investigar mucho. Así que se reabrió la causa, ellos aportaron cierta documentación que no se habían animado a aportar antes o que recién la habían podido obtener, y eso a través de una investigación muy minuciosa, año por año. Piense que había 2 o 3 cuerpos, se llegó a 56 cuerpos. Fuimos llegando a Townley. En 1999, la juez interrogó a Michael Townley en los Estados Unidos. Hasta hoy, todas las informaciones dadas por él permanecen confidenciales. Pero también nosotros firmamos ese pacto de confidencialidad, en el cual no podemos, sobre lo que él dijo ese día, no podemos declarar absolutamente nada. Casi 40 años después de su creación, la Red Cóndor aún mantiene sus actividades rodeadas de sigilo.
Las leyes de amnistía de algunos países y archivos militares que aún permanecen secretos impiden que se descubran y se juzguen a los agentes involucrados en crímenes. Entre los países que sufrieron represión militar en Sudamérica y además formaron parte de lo que se llamó el Plan Cóndor, hoy yo diría que los más avanzados en la búsqueda de la verdad y en la sanción a los responsables de gravísimas atrocidades cometidas durante esos años son Chile y Argentina. El único proceso que absolutamente no anda es el brasileño. Ese es absolutamente enyesado. Cualquier movimiento que se haga, por más tenue que sea, genera una reacción absolutamente desproporcional. En Brasil, una ley de amnistía creada en 1979 por el último presidente del régimen militar inhibe la investigación y la punición de los crímenes cometidos en el periodo. A mediados del 2012, la presidente Dilma Rousseff, que fue presa y torturada durante el régimen militar, creó una comisión de la verdad en el país. Otro líder político, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, obligado a exiliarse de Brasil durante el periodo, asistió a la ceremonia de instalación de la comisión. Sem camuflagem, sem vetos y sem prohibições. Su creación es muy importante. Como es muy importante, otra ley sancionada al día siguiente por la Presidencia de la República. La ley que trata de la clasificación y desclasificación de documentos. Que dice solemnemente en un pequeño artículo, todos los documentos que traten de violación de derechos humanos no tendrán ningún tipo de sigilo. Por lo tanto, deberán estar disponibles. Una democracia trae exigencias, y una de ellas es el cumplimiento de la ley. Merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo sempre, a cada día. La Comisión de la Verdad brasileña puede ser un gran paso no solo para tratar las atrocidades que sucedieron en Brasil, también sirvieron para entender el rol de Brasil en la región. Brasil fue y todavía es una potencia en la región. Era un líder durante la era militar del Cono Sur y sus archivos, que se mantienen secretos, van a reflejar esa historia. Hoy es un líder de las naciones modernas alrededor del mundo. Es codirector del Tratado de Abertura Global. Y como parte del compromiso de la transparencia, Brasil debe dar a conocer los archivos militares y de inteligencia que han mantenido en secreto durante todos estos años, por el bien de los brasileños y también por el de los argentinos, paraguayos, chilenos y otros países de Latinoamérica que merecen conocer la verdad sobre el rol de Brasil en la región entre 1970 y 1980.